Buenas noches, mis amigos, hermanos. Gracias por acompañarme una noche más. Gracias por estar allí. Gracias por tratar de compartir con otros también la transmisión que hacemos cada martes con la fe, la idea de ayudar a los más que se pueda para que no solamente tú te ayudes en tu vida, sino que también puedas ayudar a otros. La semana pasada toqué un tema que parece para muchos una bendición, que fue la ansiedad. Y debido a este tema que toqué, mucha gente me escribió dando las gracias, no solo eso, sino también con dudas y peticiones, porque están pasando por ansiedad o tienen gente conocida alrededor de ellos que están pasando por la ansiedad. Y esto es algo que ha golpeado a la humanidad completa. De una y otra manera, siempre cuando se pierde el control de la situación, la ansiedad entra en acción. Si estuviste la semana pasada, ojalá que lo hayas puesto atención, porque el primer paso para vencer la ansiedad es aprender a orar, a hablar con Dios, ir a Dios como la primera opción, siempre, no como el último recurso. Míralo el mensaje porque sería muy bueno para tu vida. Antes de seguir, quiero saludar a todos, a los que están ahí saludándose y saludando también. Gracias por los saludos que me ofrecen. Es una bendición que ustedes se acuerden de mí y quieran saludarme personalmente, así como también los que están allí que no se identifican. Gracias, porque tenemos gente en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, en México, aquí mismo en Estados Unidos, en Costa Rica y bueno, y en otros países. Y bueno, gracias a Dios que así es. Solo estamos tratando de hacer algo para ayudar a los más que podamos y de esa manera fortalecer la vida espiritual de todos aquellos que así lo quieran. Entonces, siguiendo con este asunto de la ansiedad, estaba escuchando estadísticas realmente no muy bonitas de que al entrar la pandemia muchos empezaron a trabajar el doble de lo que lo hacían, trabajando en horas que no tenían que estarlo haciendo y el momento que tenían libre lo dedicaban a trabajar, de manera que sin darse cuenta se fueron desgastando emocionalmente, físicamente, mentalmente. Esto desgasta también, por supuesto, la parte física y desgasta también las relaciones que hay con los demás. Al suceder esto en la vida del hombre, lastimosamente toca todas las áreas de la vida y cuando se dan cuenta están completamente terminados, o sea, ya no dan para más y no saben ni por qué. Hay miedos, de repente están hipersensibles, de repente lloran, se enojan, están de mal humor todo el tiempo o están nerviosos y ni siquiera saben por qué. Bueno, es por la ansiedad en la que se metieron. Pero hay salida para todo eso y hay solución para todo eso. Y me alegra que ustedes de una y otra manera hayan decidido estar aquí un poquito y parar por acá para enseñarles algo. El pasaje, una vez más, que voy a volver a tomar es el pasaje en Filipenses capítulo 4, versículo 4, empezando que dice: alégrense, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez se los voy a decir: regocíjense, alégrense. Solamente imagínate a este hombre diciéndome: alégrese, alégrese cualquiera que sea la situación. Por más difícil que sea, alégrese. Es un versículo súper poderoso, es un versículo que usted debería memorizarlo, es un versículo que usted debería meditarlo, creo que por horas y días, para que pueda sacar de allí lo que Dios quiere que usted aprenda a alegrarse. Ahora, solo pónganse a pensar en esto, alégrese en cualquier situación difícil. Bueno, hoy voy conduciendo, de repente la llanta se le mete un clavo, tengo que pasarme a un lado, estamos a 40 grados centígrados y alguien me dice: regocíjese en el Señor. ¿No? Regocíjese bajo todas las circunstancias y alegrarse siempre. Pablo, ¿me estás hablando en serio, de verdad? Me puedo alegrar o regocíjese en el Señor cuando se dé cuenta que su cónyuge le está mintiendo. Regocíjese en el Señor cuando no puede pagar el alquiler.
la renta o el pago de la casa. Regocíjese en el Señor cuando alguien está muy enfermo en tu familia. Regocíjese cuando alguien lo traiciona. Regocíjese cuando el negocio no está para nada más que quizás para cerrarlo, o te das cuenta que tus hijos o hijas están tomando decisiones completamente equivocadas y horribles. Regocíjase en el Señor. Te puedes alegrar en medio de la noche cuando estás totalmente ansioso profundamente y ni siquiera quieres salir de tu casa. ¿De veras, Pablo? ¿Me estás diciendo que me alegre? Bueno, pero escuchemos después lo que dice Pablo en el verso 5. La bondad de ustedes sea conocida a todos los hombres o de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer todas sus peticiones delante de Dios. Está hablando de la ansiedad. Pablo nos dice, no te preocupes por nada, en cada situación ve a Dios, en cada petición ve a Dios, pero sí agradeciéndole, porque un corazón agradecido, un corazón que alaba, definitivamente ve mejor las cosas. ¿Por qué? Porque la promesa del versículo que sigue es, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que trasciende todo entendimiento, guardará, protegerá tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y eso es lo que creo que muchos necesitan en este momento, que sus mentes sean galvanizadas, protegidas por el Señor Jesucristo. ¿Cómo podría regocijarse Pablo cuando estaba encerrado en cuatro paredes, que quiso llegar a Roma predicando el Evangelio y llegó como un prisionero? Llegó para ser enjuiciado. ¿Cómo podía Pablo gozarse, alegrarse, sabiendo que quizás mañana le iban a cortar la cabeza o le iban a matar? Que alguien podía estar en una situación de ansiedad extrema era Pablo. Fue Pablo, pero sin embargo, en medio de eso, de esa situación, él está escribiendo esta carta en la cárcel, o sea, en esa casa donde está custodiado por guardas romanos día y noche. No tiene ninguna libertad alguna. Sin embargo, él nos dice, alégrese, alégrese. ¿Cómo es que Pablo experimentó esta alegría? Bueno, yo creo que se trata depende cómo lo veas. Depende de cómo lo veas. Entonces, depende de la perspectiva con que lo veas. Y estamos hablando de la perspectiva de la alabanza. ¿Qué significa perspectiva? Bueno, si lo traducimos del latín, significa mirar a través. Tienes que aprender a mirar a través de la situación, a través de lo que está pasando, y mirarlo a través de la perspectiva de la alabanza. Mire, el apóstol Pablo pudo haber mirado su situación exactamente como era. Una situación malísima, no mala, sino malísima, pésima, una situación de muerte prácticamente, una situación de no libertad, de no independencia, de no poder cumplir lo que él quería realmente en su corazón hacer. Sin embargo, esa no era su actitud. Porque la mayoría de nosotros lo que usamos es la versión bíblica de la VMP, V de vaca, MP. Si no la conoces, te la presento, aunque no existe realmente, porque VMP significa versión de mala perspectiva. Es cuando ves las cosas tan malas como están y aún las haces peor. Por ejemplo, si Pablo hubiera visto su situación de la manera de mala perspectiva, hubiera dicho, quiero que sepan esto, hermanos y hermanas, que lo que me está pasando es realmente horrible. Estoy decepcionado, estoy abrumado, estoy ansioso, estoy deprimido, estoy sin esperanza y estoy pasando por un infierno que jamás había pasado en mi vida. No voy a poder ver a nadie más, creo, ni de la iglesia, ni de los grupos pequeños. Y de hecho, si los pudiera ver, ni siquiera los quiero ver de tan depresivo que estoy. Esta es la versión de mala perspectiva. ¿Alguna vez la has usado? Yo creo que todos lo hemos hecho. Ahora, no estamos minimizando la situación, jamás vamos a decir que no está sucediendo, no vamos a entrar en negación, como que no está pasando, no. Tengo que ver la situación tal y cual es, pero mirarla a través de la alabanza, de regocijarme en el Señor. Significa regocijarme a través de la alabanza. Porque Pablo nos dice en el capítulo 1, versículos 12 y 13, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han resultado en un mayor progreso del Evangelio.
De tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. O sea, Pablo está diciendo, miren, todo esto que me está pasando ha sido más bien bueno. Él mismo escribió, porque a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Él está diciendo exactamente eso es lo que está pasando en mi vida. Esto no era lo que yo planeé, esto no es lo que yo quería, ni como yo lo quería, pero ha resultado en una bendición porque le he podido predicar el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación a toda la guardia pretoriana, o sea, a los mejores soldados de Roma. Y después dice, y a todos los demás. ¿Qué es esto? Bueno, es aprender a ver las cosas desde la perspectiva de la alabanza. Él está diciendo, quiero que sepan que todo lo que me está pasando ha servido para avanzar el evangelio. Y como resultado, en todo el palacio han conocido del Señor Jesucristo. Si la perspectiva de la alabanza lo que va a hacer en tu vida es hacerte sentirte bien. No es que niegas la situación, no es que la situación ya se resolvió, pero ahora lo estás viendo desde la mente de Dios, desde los ojos de Dios. Pensé que realmente era malo, pero luego me di cuenta que Dios nunca me iba a dejar, que Dios nunca me iba a abandonar, como dice el Antiguo Testamento y Hebreos. Ningún arma forjada contra mí iba a prosperar. No. Dios está trabajando a través de lo que está pasando en mi vida. Eso es tener una perspectiva de alabanza en la vida. Lo que está pasando está ayudando a que otros conozcan al Señor Jesucristo. Estas prisiones están ayudando a que lo mejor de todo el palacio escuchen del evangelio. ¿Quién es el verdadero prisionero ahora? ¿Quién es el que está siendo prisionero ahora? Yo creo que no era Pablo, más bien eran los demás, porque a aquellos soldados les gustara o no, cada vez que llegaban donde Pablo tenían que escuchar acerca de Cristo. ¿Quién era el prisionero? Yo creo que Pablo es el que estaba libre y ellos prisioneros. Mire, puedes mirar cualquier situación y decir, esto es malo, esto es horrible, no puedo soportarlo, esto es demasiado. O podrías tener una perspectiva de alabanza, una perspectiva de alegría. Dios, ahora que miro de esta manera, en realidad veo que estás en esto. Ahora veo, Dios, más bien que tú estás trabajando en esto para mi bien. O sea, no estoy viendo lo que me está pasando, estoy viendo que lo que Dios está haciendo a través de lo que me está pasando para hacer algo para mi bien. En este caso, Pablo vio que el evangelio estaba siendo avanzado. Entonces, lo que es tan poderoso es esto, es que Pablo está en la prisión. Y si lo has leído en Hechos, capítulo 16, y quién sabe cuántas veces pasó por allí, él ha estado en prisiones. Y sin embargo, en Hechos 16, Pablo y Silas iban a su grupo pequeño, que eran ellos dos, y en lugar de ir a Dios en medio de la cárcel, en medio del dolor, del cepo y etcétera, no, ellos estaban allí adorando y alabando al Señor. Qué bendición, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de cómo mirar las cosas desde el punto de vista de la alabanza, ¿no? Y este tipo de cosas siempre van a estar pasando en nuestras vidas. Pablo había estado allí, había una señora poseída por un espíritu maligno. Y cuando arrojaron el espíritu maligno de esta mujer, estalló una pelea de pandillas, un gran motín y terminaron siendo arrestados, golpeados por la multitud y luego ordenados a ser golpeados por los líderes religiosos o los magistrados. De hecho, esto es lo que dice la Biblia en el versículo 22 del capítulo 16. De hecho, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándole las ropas, ordenaron que los azotaran con varas. O sea, no estaban pasando por una buena situación, estaba todo lo contrario. Espero que ninguno de ustedes se haya despojado de su ropa esta semana y golpeado con varillas, con varas. Pero quizás serás despojado de tu confianza, serás despojado de esa cierto, no sé, aire de que tú lo puedes, que tú puedes todo. Quizás vas a ser despojado de tu fe. Quizás vas a ser despojado de cosas materiales en tu vida. Y entonces te va a pelear el corazón, la ansiedad, y te van a venir las dudas. Y estás haciendo todo lo posible por mantener la fe, pero la ansiedad se siente tan real que no puedes presionarla para hacerla a un lado. Y el apóstol Pablo y Silas habían pasado por una situación dificilísima. Fueron golpeados y arrojados en prisión.
Y quiero que solo por un momento, a través de visualizar esto, ellos están en prisión. Tal vez tienen la nariz rota, costillas rotas, quizás su espalda ensangrentada, no sé, quizás con un ojo con sangre, no sé, pudieron haber tenido muchísimos dolores, llagas, etcétera. Aparte de eso, están en una prisión fría, un piso completamente duro, sucio, y están en esa situación. Si somos reales, si somos honestos, creo que tú y yo hubiéramos estado diciendo, ay Dios mío, qué tristeza, qué problema, qué duro está esto. Ah, Dios, ayúdanos. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Qué decidieron hacer estos hombres? Ellos no empezaron a decir, uy, esto está mal, esto no es justo. No, más bien se decidieron por tener una noche de adoración y alabanza, ¿sí? Sería equivalente a que descubrieras que alguien a quien amas tiene cáncer, y tú llegas y le digas, reunámonos y adoremos a el Señor. Que tú descubras que tu hijo o tu hija anda en drogas y decidas simplemente a reunirte con alguien para adorar a el Señor. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, es cuestión de perspectiva y esto es lo que todos tenemos que aprender a hacer. Aprender, número uno, a reconocer que todos tenemos problemas y que pasaremos por problemas que nos van a llenar de ansiedad. Pero si yo me dedico a ver el problema en lugar de mirar a través del problema, cuando digo a través, no solamente es mirar al otro lado, digo a través es mirar qué es lo que Dios está tratando de enseñarme, lo que Dios está tratando de sacar de mí, porque a través de estas pruebas y problemas Dios trata de sacar lo mejor que tenemos en nuestras vidas, nuestra fe. Y cuando nuestra fe crece, entonces crece nuestro compañerismo con Dios. Y eso sucede. Mi deseo por adorar a Dios, mi deseo por servir a Dios, mi deseo por amarlo, mi deseo por servirlo, mi deseo por ayudar a otros, mi deseo por consolar a otros, mi deseo por evangelizar, mi deseo por discipular, mi deseo por edificar a otros se vuelve cada vez más y más grande, porque ya no estás viendo tus situaciones, estás viendo a través de ellas, estás viendo lo que Dios está haciendo a través de ellas y verás que todo es bueno, ¿sí? Entonces, en la ansiedad vienen los problemas aquí que me cargan mentalmente, que me sofocan. Y no solo eso, sino que también afectan mi salud física. Puede ser que tengas una buena salud, un buen cuerpo, etcétera, etcétera. Pero cuando venga la ansiedad no perdona a nadie si le das puerta abierta a ella. ¿Saben qué hicieron ellos? El versículo 25 dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Wow, 2 hombres hablando con Dios y adorando al Señor. Los guardias creo que cometieron un error, tuvieron que haber separado a Pablo y a Silas. Y el enemigo quiere aislarte, el diablo quiere aislarte. Recuerda que el diablo es un francotirador. Es más fácil de despegar solo. Es más fácil que caigas solo a que cuando estás acompañado. Lo mejor que hiciste fue ir a la iglesia, donde estaba esa gente loca que ora y que alaba a Dios aún en medio de las malas situaciones. Me sigue dando risa los creyentes que piensan que la iglesia no es relevante, que no la necesitan. Bueno, yo sé que un día en el cielo se darán cuenta que así es, aunque espero que sea aquí, porque Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Dios hizo la iglesia, Cristo murió por la iglesia. Él sabe la necesidad, la importancia de estar con otros que están pasando por las mismas situaciones para alabar y adorar a el Señor. Ahora, quiero que noten esto. Oraban y cantaban himnos cuando estaban encerrados en la cárcel. En otras palabras, Dios no los había liberado, no habían visto una provisión milagrosa, no había un milagro. Estaban en la cárcel y ahí adoraron al Señor. No estaban alabando a Dios en este momento por el qué, sino simplemente lo estaban alabando por el quién. Y aquí me quiero quedar. No estaban alabando a Dios por el qué, sino por el quién. Y eso es mucho mejor y es la mejor respuesta que te puedo dar
para la ansiedad. Quizás alguien que necesita ayuda en tu vida necesita que te unas a esa persona para alabar a Dios, para orar con esa persona y alabar al Señor por quien es Él, por quien es Dios. Y esto no fue una alabanza para el qué, fue una alabanza para Él. Fue una alabanza antes de la provisión. Esto fue una alabanza para el carácter, la naturaleza y la bondad de Dios. Ellos estaban alabando a Dios, no pidiéndole que los sacara de ahí. Estaban alabando a Dios por quien es Dios y por quien era Dios para ellos. No era alabanza por lo que habían visto, sino una alabanza por quien es Dios. Mire, las alabanzas al Señor. Cada vez que tú adoras con todo tu corazón, cuando estás en medio de la alabanza, te vas a encontrar a Dios en medio de las alabanzas. Vas a sacudir la celda, el Señor la va a sacudir, esa celda de ansiedad, Dios la va a sacudir con un gran terremoto. Las puertas se van a abrir y las cadenas caerán. Eso te lo puedo decir porque la Biblia así es como lo explica. Por saber lo que Dios ha hecho, saber lo que Dios hizo, me da a mí no solo la necesidad, sino también la inspiración para hacer lo mismo. Porque a pesar de que quizás me encuentro en la situación más difícil, la que menos esperé en mi vida, la más dura de mi vida, quizás en este momento, solo recordar quién es Dios y lo que ha hecho me hace a mí alabar a Él, Señor. Y más bien, y por lo que va a hacer, porque un día estaré con el Señor por los siglos de los siglos sin merecerlo. Sí, Pablo estuvo en prisión en Roma y él quería llegar de una manera, no pudo llegar de esa manera. Y aún en medio de todo eso, él nos dice, regocíjate en el Señor siempre. Pablo sabía que Dios podía librarlo de la prisión, pero Dios no lo hizo y Pablo aún le ofreció alabanzas. Buena enseñanza, ¿no? A pesar de que parece que no hay solución o quizás del todo no hay solución, eso no tiene que detenernos para alabar a Dios, porque si yo confío en Dios, yo sé que lo que Dios está haciendo es bueno, es perfecto y es lo mejor para mí. Entonces eso le da color al regocijarse, a la idea de regocijarse en el Señor siempre. Alégrate cuando te libere y alégrate cuando no lo haga, porque la alabanza no depende de si te liberó o te ayudó o no, depende de quién es Él. La alabanza depende para quién es la alabanza. Y este es un tipo de alabanza muy profunda en la vida del hombre, porque no sé qué puede estar pasando en tu vida, pero sí sé algo, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si me estás escuchando, si estás viendo, deberías de tomar una decisión. ¿Cómo es que estás viendo tu situación? ¿Estás viendo la situación y todo lo malo o estás viendo a Dios que está por encima de la situación y a lo que Dios está haciendo a través de la situación y lo que quiere que aprendas a través de la situación? ¿Está creciendo tu alabanza a Dios, tu adoración a Dios? ¿Está creciendo tu compromiso con Dios? Porque si no es así, entonces lastimosamente te estás perdiendo de las lecciones bíblicas, santas, perfectas que Dios quiere darte el día de hoy. Mire, la alabanza de Pablo y Silas en esa noche fue total, fue perfecta. Y noten que las cadenas no se abrieron, no hubo terremoto, hasta que no hubo alabanza. Alabanza. Podrías decirle a Dios hoy: Dios, tú eres bueno. Dios, yo confío en ti. Dios, yo sé que siempre vas a venir por mí. Dios, yo sé que siempre tú vas a proveer por mí. Si lo puedes decir, entonces adóralo. Cántale, quizás se lo vas a decir llorando porque estás abrumada, abrumado, estás en depresión, estás triste, pero si ahora reconoces que Dios es bueno, si ahora reconoces todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida, que te va a llevar al cielo, que Jesús te ama, que Dios siempre estará contigo, nunca te va a dejar, entonces podrás irte esta noche a dormir tranquila, tranquilo y en paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que espero que esto poquito que les compartí pueda servirles en cambiar tu perspectiva. Cuando cambias tu perspectiva te das cuenta de realmente quién eres y de quién es Dios. Y estás dispuesto a hacer caso al llamado a tu vida. Viene la esperanza, viene la fe. Y entonces más bien ves a otros sufriendo y más bien ayudas a esas personas. Y la ansiedad se va porque la paz de Dios
toma lugar, toma el control. Entonces, el dolor que había ahora es suplantado por un propósito eterno, que es alabar al Señor. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Están cantando himnos a Dios y los demás los están escuchando. Dios aparece hasta que llegó la alabanza. Hasta que no aprendes a dar gracias y a alabarlo aparte, a pesar de que es muy difícil que puedas ver a Dios. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Solo imagínense, si en ese momento estaban alabando, ahora alababan muchísimo más, porque ahora estaban viendo el poder de Dios a través de la alabanza. ¿Podrías alabar a Dios por lo que está pasando en tu vida? Espero que sí, porque Dios definitivamente está en medio de lo que está pasando. Solo está esperando que lo adores, que lo alabes y que aprendas a mirar cualquiera que sea tu situación a través de la alabanza para que experimentes el poder de Dios. Repito, puede ser que Dios te vaya a sacar de donde estás, puede ser que no, pero no se trata de si me saca o no, se trata de Él, de quién es Él y todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Que Dios les bendiga a todos. Espero que esta noche sea una noche llena de paz en sus vidas. Que compartan esto, que lo mediten en sus vidas y lo hagan suyo. No piensen en a quién se lo van a compartir antes de que sea tuyo. Hazlo tuyo y después compártelo con tu vida y no solo con tus palabras. Que Dios me los bendiga a todos. Les recuerdo a los que están en Capital que mañana no tenemos servicio, no hay charlas como lo estamos haciendo, sino hasta la próxima semana. También a los que van a ir al Paseo de Años Dorados, recuerden, las dos iglesias es a las 10 de la mañana en Burke Lake, en el shelter número 2, Burke Lake Park, en el shelter número 2. Si eres de Fairfax County, no tienes que pagar nada. Si no eres de Fairfax County, tienes que pagar una cosita pequeña ahí a la hora de entrar. Así que nada más, va a ser una mañana y tarde bonita, así que no te lo pierdas. De 50 años hacia arriba estás invitada, estás invitado para tener un bonito tiempo allí con los adultos y gozarnos en el Señor. Invita a alguien, ojalá que no conozca al Señor, para que vea en nosotros el gozo de Cristo. Que tengan una feliz noche, les amo mucho, Dios les ama más. Llamen a alguien, envíen un texto a alguien, oren por alguien, inviten a alguien, compartan a alguien, ayuden a alguien y traigamos a alguien este próximo domingo para que escuche de las buenas nuevas de salvación y que escuchen del poder que hay en Cristo. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Gracias.